Amados en Cristo Jesús, ahora vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Dependemos de ti, Señor, por todas nuestras necesidades de cuerpo y alma. Señor, pensamos en nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús y también pensamos en nuestros seres queridos. Señor, oremos por la familia Cruz. Gracias, Señor, que Jazzy se siente mejor y él está mejorando. También oremos por la salud de Rodrigo, el hermano de David en México. Y, Señor, también pensamos y oremos por la salud de Margarito, que se lastimó en el trabajo. Pedimos, Señor, que se siente mejor de su pie y que puede trabajar. Señor, también oremos y te damos gracias, Señor, que Perfecto y Alex García, el hermano y el sobrino de Teo, regresaron con bien después de visitar familia en México. También, Señor, oremos por nuestra querida hermana Reina Cuevas, que viajará a México este mes. También, Señor, oremos por Alma Martínez, que está enferma y fue al hospital la semana pasada. Señor, tenga misericordia sobre la salud de Alma Martínez. Oremos, Señor, por la salud de Anita Solano, que tiene una infección dental, y ayúdale, Señor, a sentir mejor, y pedimos por la salud de Anita y también por la mamá de Anita. Señor, oremos por nuestro hermano en México, Armando Serafín, que le des más trabajo, Señor, y ayúdale, Señor, con todas sus necesidades, a él y a su familia, a sus hijos. Oremos, Señor, por la salud del hermano Ron Ellens, que está en el hospital. Señor, tenga misericordia sobre nuestro hermano Ron, que nos ha ayudado bastante en este ministerio. Señor, pedimos por la salud de Ron y el consuelo de su esposa, Karen. También, Señor, oremos por Carmen, que necesita trabajo. Ella va al estudio bíblico con doña Sonia y don Héctor. Esté con Carmen y su familia, Señor, y ayúdale con todas sus necesidades de cuerpo y alma. Esté con Carmen Juárez. Señor, también oremos por Nathan Voss mientras que se prepara para sus exámenes, para ser un candidato para el ministerio. Tomará su examen de candidatura el 15 y el 16 de marzo. Y ayúdale, Señor, con sus estudios. Señor, deseamos que se haga tu voluntad, Señor, para que sea el nuevo pastor de Faith URC en Beecher. Gracias, Señor, por este tiempo de oración, y concluimos con las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro himno antes de escuchar el mensaje de hoy. El otro canto es Al Dios de Abraham Lord. Al Dios de Abraham Lord. Y por favor, pónganse de pie. Dios de Abraham,
Amén, amén. Por favor, siéntense, hermanos. Amén, amén. Por favor, siéntense. Amados en Cristo Jesús, hoy este día vamos a continuar nuestra serie de sermones en el libro de Joel. Así que aquí vamos a leer Joel capítulo 2, los versículos 28 a 32. Amados, aquí en su boletín tienen un resumen del sermón con los 3 puntos en inglés y en español. Así que hoy vamos a enfocar en Joel capítulo 2, comenzando en el versículo 28. Aquí leemos la palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. La palabra de Dios. Amados, vamos a pedir por la iluminación del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos a entender y creer y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Así que vamos a orar de nuevo y pedir por la ayuda del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estas palabras inspiradas aquí en el libro de Joel, capítulo 2. Señor, dependemos del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente, no solamente entender este pasaje en su contexto, pero también, Señor, a creer estas palabras y aplicarlas a nuestras vidas. Como dependemos del Espíritu Santo, Señor, para ayudarnos, guiarnos en la verdad, santificarnos y ayudarnos a madurar en nuestra fe. Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro abogado, mediador y sumo sacerdote, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, muchos de nosotros tenemos amigos, familiares que no creen en Cristo. Muchos de nuestros compañeros de trabajo y vecinos no comparten nuestra fe cristiana, sabiendo que nuestros pecados son perdonados y que estamos vestidos con la justicia, la rectitud, la santidad y la perfección de Cristo Jesús. Es por eso que oramos para que el Señor los salve de sus pecados y miseria. Quizás les demos a la gente literatura cristiana y una invitación para asistir a nuestros servicios de adoración. Quizás tengamos conversaciones continuas con varias personas
sobre Cristo y la Biblia. Tenemos el deseo de ver el avance del reino de Dios. Y Dios ha llamado a su iglesia para compartir el Evangelio al mundo. En la gran comisión que leemos en Mateo 28, Jesús nos ordena salir y hacer discípulos de todas las naciones. Debemos ser testigos de su verdad y ser luces en un mundo de tinieblas. A medida que hacemos la obra de evangelismo, no debemos confiar en nuestra fuerza ni poder de persuasión para ganar a otros para el reino de Dios. No podemos convencer, intimidar o manipular o persuadir a nadie al cielo. Solo el Espíritu Santo puede abrir ojos espiritualmente ciegos y oídos espiritualmente sordos. Es la obra del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede ablandar corazones más duros y dar fe al escéptico más grande y al más grande perseguidor de la iglesia cristiana. La obra de evangelismo se realiza a través del poder del Espíritu Santo. Nuestro pasaje de hoy describe el derramamiento futuro del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Para entender estos versículos en el capítulo 2 de Joel, primero explicaré los temas principales en el libro de Joel. Segundo, el significado de estos versículos del capítulo 2. Y tercero, la relación entre este pasaje con el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Al final tendremos una mejor comprensión de cómo Dios capacita a su iglesia para ser testigo en el mundo por el poder de su Espíritu Santo. Así que el primer punto, los temas principales en el libro de Joel, el primer punto. Para apreciar el mensaje contenido en nuestro pasaje de hoy, es importante saber la estructura general en Joel. Por ejemplo, primero describe un castigo menor y luego describe un castigo mayor, de una bendición menor y después una bendición mayor. Conocer esta estructura nos ayudará a comprender el movimiento general del libro de Joel. Así que, con respecto al juicio de Dios, el castigo menor es la plaga de langostas y el juicio mayor es el día del juicio. También leemos en Joel 2, los versículos 12 a 14, cómo Dios quería que su pueblo volviera a Él. Si el pueblo de Dios no respondiera a esta plaga con arrepentimiento sobre sus pecados, entonces un juicio mayor los esperaría en el día del Señor. En el capítulo 2, el ejército de Dios vendrá e invadirá la tierra en el día del juicio. Si el pueblo de Dios no se arrepiente de sus pecados después de la plaga de langostas, entonces los esperará un juicio mayor en el futuro. Entonces, la primera mitad de Joel, desde el capítulo 1, el versículo 1, hasta el capítulo 2, el versículo 27, aquí en la primera mitad de Joel se enfoca en el juicio de Dios hacia el pecado y la necesidad de arrepentimiento. Luego, en la segunda mitad de Joel, comenzando en el capítulo 2, el versículo 18, hay un cambio de tono y el tema. En lugar de hablar del juicio, ahora en la segunda mitad de Joel, leemos acerca de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Primero aprendemos sobre una bendición menor, es decir, una bendición
acerca de la comida, y luego aprendemos sobre una bendición mayor, que es una bendición espiritual. De los versículos 18 a 27 del capítulo 2, leemos cómo Dios tendrá piedad y proveerá para las necesidades físicas de su pueblo. Y el Señor restaurará lo que se perdió en la plaga de langostas. Luego, en el versículo 28 del capítulo 2, leemos acerca de las mayores bendiciones espirituales que Dios otorga a su pueblo. Ahora, el segundo punto, nuestro pasaje de hoy, a donde aprendemos de las bendiciones espirituales, las bendiciones mayores. Aquí el segundo punto, nuestro pasaje de hoy, desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Nuestro pasaje trata sobre las bendiciones espirituales que Dios otorga a su pueblo antes del día del juicio. En el versículo 28, describe cómo el Espíritu Santo será derramado en gran abundancia sobre el pueblo de Dios. El Espíritu Santo a veces se asocia con agua en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 7, los versículos 38 a 39. Derramar sugiere una gran abundancia. Así el Espíritu será derramado sobre el pueblo de Dios en mucha mayor abundancia que en la época del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los ancianos, durante el tiempo de Moisés, Números 11, así como los profetas menores y mayores, fueron los recipientes tradicionales de una gran efusión del Espíritu Santo. En la época del Nuevo Testamento, según la profecía de Joel, el Espíritu Santo será derramado sobre todos los grupos representados dentro de la iglesia, no solo los ancianos. En el versículo 28, toda carne, esa frase, toda carne, se refiere a los recipientes del Espíritu. Hijos, hijas, viejos y jóvenes recibirán el espíritu de profecía. Cuando yo digo el espíritu de profecía, es decir, que Dios nos da el poder para ayudarnos en nuestro testimonio y en nuestros esfuerzos para evangelizar el mundo. A eso se refiere el espíritu de profecía, que Dios nos dará su espíritu para ayudarnos en nuestro testimonio de Cristo. Esta lista de varios grupos sociales dentro de Israel y dentro de la iglesia, ¿verdad?, nos ayuda a entender que Dios nos dará su espíritu no solamente a los ancianos, pero a todos los grupos dentro de la iglesia. Aunque Joel probablemente solo pensó en el Israel étnico, toda carne incluye más ampliamente a los creyentes judíos, a los creyentes gentiles. Gentil quiere decir una persona que no es judía. Así que aquí entendemos toda carne, que a los judíos, a los gentiles, a los creyentes, a todos los creyentes y los grupos sociales dentro de la iglesia cristiana. Todos los cristianos comparten el triple oficio de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Compartir el oficio profético de Cristo significa que confesamos el nombre de Cristo ante los hombres. En otras palabras, todos los cristianos son testigos de la verdad. Y cuando al pueblo de Dios se le da el espíritu de profecía, significa que se les da el Espíritu Santo cuando comparten el Evangelio de Cristo. En el versículo 29
leemos una explicación más detallada de lo que Joel quiere decir con la frase toda carne. Todos los creyentes recibirán el espíritu de profecía, independientemente de su edad, género y posición social. En el versículo 30 leemos acerca del fuego, y en este caso el fuego tiene un doble significado. Fuego puede significar el juicio para los impíos en el día del juicio. Sin embargo, las imágenes de fuego en el Nuevo Testamento también están asociadas con el testimonio del cristiano, el testimonio de la iglesia cristiana. En el día de Pentecostés, los cristianos no fueron juzgados, sino que fueron apoderados en su testimonio con lenguas de fuego. Hechos 2, el versículo 3. Ahora en nuestro pasaje de hoy, en Joel 2, el versículo 31, leemos imágenes gráficas asociadas con el gran y terrible día del Señor. Estas imágenes gráficas están destinadas a hacer el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados y regrese al Señor. Además, el versículo 32 aclara cómo alguien puede obtener la salvación. Así que en nuestro pasaje de hoy, no solamente aprendemos de cómo tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestro testimonio, pero también nuestro pasaje de hoy también nos da el mensaje que vamos a compartir al mundo. Aquí en el versículo 32, en esta maravillosa declaración, vemos una clara continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando leemos el mismo mensaje de salvación, Y aquí también, por ejemplo, Pablo se refiere al libro de Joel, el capítulo 2, el versículo 32, y Pablo reafirma dos principios en Joel sobre cómo alguien puede obtener la salvación y quiénes son los recipientes de la salvación en Cristo. Así que si leemos Joel o si leemos el apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos leyendo el mismo mensaje de salvación. Y aquí Pablo se refiere en Romanos 10, 12 y 13, se refiere a las palabras de Joel 2:32 en su carta a los Romanos. Romanos 10, los versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tanto Pablo como Joel, ¿verdad? Tienen el mismo mensaje de salvación. Y también, amados, cuando tenemos la pregunta, pues, ¿quién es el Señor? ¿Quién es? Es Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Tanto Pablo como Pedro en el Nuevo Testamento hacen explícito que el Señor es Jesús. Y no hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Hechos 4, el versículo 12. Amados, solo podemos invocar a Jesús porque el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Por la fe que Dios nos ha dado, podemos invocar al Señor Jesús para salvación. Ahora el tercer punto, el día de Pentecostés. Cuando leemos Hechos capítulo 2 sobre el día de Pentecostés, se cumplió la profecía de Joel. Así que si estás leyendo Joel capítulo 2, necesitas leer también Hechos capítulo 2, porque en Hechos capítulo 2 leemos del cumplimiento de la profecía de Joel.
Este derramamiento del Espíritu Santo resultó en hablar muchas lenguas en las cuales las personas escuchaban los maravillosos actos de Dios en su propio idioma. Hechos 2:11. Judíos de todo el mundo estaban en Jerusalén en ese día, durante el día de Pentecostés. ¿Por qué estaban en Jerusalén judíos de todo el mundo? ¿Por qué estaban durante este tiempo en el día de Pentecostés? Pues estaban ahí estos judíos de diferentes países en Jerusalén para celebrar una festival de la cosecha judía, según Hechos 2, los versículos 8 a 11. Como este gran grupo de judíos internacionales escuchaban a los cristianos hablar en diferentes idiomas, no todos entendieron el significado del día de Pentecostés. En otras palabras, los judíos que estaban ahí escuchando a los cristianos no sabían lo que estaba pasando. No sabían que lo que estaba pasando era un cumplimiento de la profecía de Joel. De hecho, algunos de estos judíos pensaron que los cristianos estaban borrachos, según Hechos 2:13. Pero en el sermón de Pedro, Pedro los corrigió y les explicó lo que estaba pasando. Pedro también aclara que el Señor mencionado por Joel es una referencia directa a Jesucristo. Hechos 2:36. La llegada de Cristo ha dado paso a la época mesiánica. Jesús es el Mesías, el Señor. Pentecostés señala que la iglesia está en los últimos días. El Mesías de los últimos días ya ha llegado y ha ascendido al cielo. Así que cuando leemos el día de Pentecostés es después de la resurrección de Cristo, después de la ascensión de Cristo. En este día de Pentecostés, Cristo ya volvió a su Padre Celestial en la gloria y ahí está sentado a la diestra de su Padre Celestial. Él ha enviado su Espíritu Santo prometido sobre la iglesia. Hechos 2:33. Jesús vino para lograr la salvación de su pueblo, y todos los que invoquen su nombre serán salvos. Como nuestro Salvador, Cristo Jesús obedeció la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar. Vivió una vida perfecta según la ley. Y esta vida perfecta de Cristo Jesús está acreditada a nuestra cuenta espiritual y nosotros obtenemos la vida perfecta, la perfección, la santidad, la rectitud, la justicia de Cristo por el instrumento de la fe. Y también la fe es un don de Dios. Y no solo ganó justicia para su pueblo al vivir una vida perfecta, sino que también sufrió el castigo que merecían nuestros pecados. Así que, amados, en Cristo obtenemos el perdón y también la perfección. Todo su sufrimiento, cuando hablando del sufrimiento y la muerte de Cristo, ¿verdad? Todo su sufrimiento se culminó en su muerte en la cruz, que apaciguó la ira de Dios por nuestros pecados. A base del sufrimiento y la muerte de Cristo, recibimos el perdón de todos nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro. Todos nuestros pecados. Su sangre limpia nuestras almas del pecado. Hechos 2:23. Y nuestro precioso Señor y Salvador vivió una vida perfecta en nuestro lugar y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Para todos los que invocan a Jesús y creen que murió por tus pecados y que vivió una vida perfecta para ti, entonces eres salvo. Nuestra capacidad de invocar a Jesús
y creer en su salvación es un don del Espíritu Santo. Nuestra fe es un don de Dios. Y como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos el gran privilegio de compartir nuestra fe cristiana. A medida que la Iglesia comparte este glorioso Evangelio y las buenas nuevas de Cristo, nuestro fiel Salvador nos ha dado su Espíritu Santo para guiar nuestro testimonio. Gloria a Dios porque tenemos el Espíritu en un grado mucho mayor que los santos del Antiguo Testamento. Y nosotros queremos proclamar la salvación de Cristo a todos los rincones más lejanos del mundo. Que lo hagamos con valor y confianza antes de que Jesús regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Que el Señor tenga misericordia de todos nuestros amigos, vecinos, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, seres queridos, familiares, y que les conceda la gracia de arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús antes del último día del juicio. Amén y amén. Oremos, oremos, amados. Padre Celestial, cómo dependemos de ti, Señor, para ayudarnos a compartir nuestra fe cristiana al mundo. Dependemos del poder del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu para guiarnos en nuestro testimonio. Y pedimos por la salvación de todos nuestros seres queridos, vecinos, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela. Señor, como pedimos por el avance de tu reino, aquí en nuestra ciudad y aquí, Señor, en esta área. Señor, dependemos de ti, Señor. Y gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo Jesús. Y gracias por el Espíritu Santo. Sabemos, Padre, que todos estos dones vienen de ti. Gracias, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto